Buenas noches, a continuación voy a hacer la presentación de la tarea 1 de actividad microbiana, donde el primer punto me dice que explique en qué consiste y depende de la actividad microbiana y la velocidad de su actividad. Entonces, la actividad microbiana consiste en el proceso de desintegración de la materia vegetal y animal que se encuentra en la primera capa del suelo, que es la biomasa microbiana. La velocidad depende de factores internos y factores externos. Como factores internos tenemos el pH y los nutrientes del suelo, y en factores externos tenemos todos los factores climáticos como es lluvia, sol. Bueno, estos son los principales factores. Bueno, esa es sustentación escrita. En el tercero tenemos dice por qué son diferentes, qué diferencia riqueza y abundancia en la población. Entonces, riqueza es el número total de especies. Abundancia es la proporción de cada especie en ella. Es decir que nosotros podemos tener mucha cantidad de especies. Digamos, tenemos en un ecosistema determinado 30 especies, pero en abundancia tenemos de una especie tenemos el 80% que abarca en ese hábitat, y el otro 20% está distribuido entre las otras 21 especies. Entonces eso hace la referencia a abundancia de la proporción que hay de una especie en otra ahí. La relación entre ellas, de que funciona la relación entre ellas que evitan cómo funcionan. Entonces su relación pues depende de la cantidad de nutrientes presentes en el hábitat. Entonces, entre más nutrientes hay, pues toda la riqueza de los microorganismos van a tener un equilibrio. Pero si hay carencia de nutrientes o un factor climático, digamos por ejemplo mucho sol, y hay unos microorganismos que no están adaptados a eso, entonces va a descender esa riqueza y esa abundancia. Entonces va a haber que unos sobresalgan de los otros. Me dice que sintetice entre un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía del ecosistema, indicar de los microorganismos del suelo. Entonces juegan un papel fundamental. Entonces el aporte de energía, como yo lo interpreto, entonces viene el ecosistema boscoso. Dentro del ecosistema boscoso viene la biomasa microbiana, que es la primera capa del bosque donde están los desechos animales y vegetales. Ahí ya entra a intervenir los microorganismos, bacterias, hongos, nematodos, todo lo que hay. Hacen su proceso de transformación de la materia, bueno, gracias al oxígeno, al sol, todo eso. Entonces apartan nutrientes, descomponen, descomposición de nitratos, de carburos, de fósforo. Hay un rizoma microbiano que está en las raíces, y hay una interacción con las plantas, el cual le brinda esta energía a las plantas y provocando el aporte de energía al ecosistema. El quinto punto, explique el concepto microambiente, enfocado en el ejemplo que era el oxígeno en la tierra. Entonces, aquí tenemos un grano de tierra. El grano de tierra está compuesto, bueno, sólidamente no es asimétrico. Entonces, las bacterias o microorganismos que van a estar aquí sobre la superficie van a tener acceso al oxígeno y a los cambios que hay en el ambiente. Mientras más nos profundizamos en la roca, sus condiciones van a variar, ya que pueda que esté muy compactada la roca y no permita que entre oxígeno. Entonces esto crea otro hábitat diferente a la que está aquí. Entonces estos microorganismos van a carecer de oxígeno, y si nos profundizamos más al centro va a haber cero oxígeno. Entonces se crean condiciones diferentes en cada estructura de la roca, formando microambientes.
ya que un microorganismo es diminuto, 2-3 milímetros para ella es como si recorrieran unos 2-3 kilómetros, entonces en distancia para ellas es mucho. El punto 6 es una sustentación escrita. El punto 7 una sustentación escrita también. El punto 8 una sustentación oral, donde dice que define rizoma y argumente su importancia. El rizoma es la pequeña capa de tierra o sustrato que está alrededor de la raíz, en el cual es la mayor interacción microbiana que hay, ya que hay una interacción mutua donde la raíz, hay una segregación de la raíz, y esto los microorganismos la aprovechan para realizar sus labores y descomponen la materia orgánica y le facilitan a la planta para que la absorban, y ahí hay una correlación mutua donde estos microorganismos que están aquí en los rizomas protegen a la planta de ataques de otros microorganismos dañinos para la misma planta. El efecto rizomérico es eso, la concentración que hay precisamente en estas zonas de las raíces, que es donde hay mayor actividad microbiana. El punto 9, una sustentación escrita. El punto 10, también una sustentación escrita. El punto 11 dice, factores que rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo. Uno de los principales factores está la localización geográfica, ya que si un determinado terreno está ubicado en una buena localización geográfica, hay buenas condiciones climáticas y atmosféricas para que los microorganismos se desarrollen favorablemente, al igual que hay una buena vegetación, que esto influye a que van a tener buena fuente de alimentos, como disponer de los recursos naturales como son la materia orgánica, materia animal, y esto ayuda a la actividad microbiana e influye mucho en el sistema ecológico de ahí. Es puntos escrito, el punto donde nos dicen que por qué la diversidad y abundancia de microorganismos juega un papel fundamental en nuestro ecosistema. Pues esto debido a que los microorganismos es las principales fuentes de degradación y descomposición de la materia vegetal y materia animal de los ecosistemas. Entonces son las que crean un equilibrio y limpian los suelos para que haya un buen desarrollo nutricional en estos ecosistemas. Entonces son los que aportan la mayor cantidad de fuente de energía y nutrientes en los ecosistemas, renovando nutrientes y volviendo así soluble para que las plantas los puedan aprovechar. Describa 5 microorganismos y su función. Tenemos bacterias y cinabacterias fijadoras de nitrógeno. Estas son las que toman el nitrógeno y lo fijan al suelo para que las plantas puedan acceder a ellos. Tenemos hongos solubilizadores que se encargan que toman las partículas de fósforo y las descomponen y las vuelven solubles para que las plantas las asimilen. Tenemos bacterias nidificadoras, que son las que toman el nitrato de amonio y lo convierte en nitratos y nitritos. Y a su vez están las denitrificadoras, que toman ese nitrato y ese nitrito y lo descomponen y otra vez lo vuelven a su estado diatómica natural. Es como si hubiera un reciclamiento del nitrógeno ahí mismo. Y están las bacterias productoras de hormonas de crecimiento, que son las que se encuentran en los rizomas y hay un intercambio de nutrientes con la planta que le ayudan a que ella crezca favorablemente. La, la variabilidad de la biomasa es gobernada principalmente por el factor
de ubicación geográfica, ya como lo había mencionado anteriormente, es donde se encuentra mayor actividad microbiana, ya que tiene todas las condiciones favorables para que los microorganismos tengan una función como es el clima, y también alta densidad de materia vegetal y animal. El principal reservorio de nutrientes es la biomasa microbiana, ya que es la capa vegetal donde los microorganismos tienen mayor movimiento y es la que juega un papel fundamental en la supervivencia de las plantas, ya que estos residuos de los bosques ellos los transforman en nutrientes para que la planta pueda asimilarlos y así seguir con un ecosistema sano y saludable. Sustentación. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede promover el sistema de productividad de un ecosistema restaurado. Pues esto es porque a mayor sea el tamaño de la biomasa microbiana, mayor va a ser la abundancia de micronutrientes presentes ahí en ese ecosistema. Entonces esto favorece a que la planta tiene de donde más tomar energía para poder realizar sus procesos vitales, y al igual hay un reservorio grande de nutrientes y mayor movimiento y masa de microorganismos para que actúen directamente sobre este ecosistema.